Muy buenas tardes, jóvenes. Mi nombre es Iván Juárez Gutiérrez, soy médico general y médico auditor de la Superintendencia Nacional de Salud, su salud. Además, miembro adscrito de la Federación Latinoamericana de Simulación Clínica y Seguridad del Paciente, FLASIC, así lo conocen. Y en esta oportunidad quiero agradecer a la Federación de Centro de Estudiantes de Medicina de la Universidad Nacional Pedro Rusgallo por darme la oportunidad de compartir con ustedes esta guía de reanimación cardiopulmonar en el marco de el encierro o la famosa cuarentena que ha determinado el Estado por el estado de emergencia debido al COVID-19, ¿no? En el cual nosotros como educadores tenemos que utilizar todas las herramientas que hay actualmente para así poder llegar hacia nuestros estudiantes, y creo que ha tenido una muy buena idea el Centro de Estudiantes de Medicina, en el cual nosotros como egresados de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo podemos aportar a través de esta telemedicina y estas videoconferencias que son dadas desde nuestras casas y ustedes pueden visualizarlo a través del internet. Eh, Quiero comentarles que la idea de aprovechar el tiempo es muy importante, ya que solucionado este problema de la cuarentena, que estoy seguro que a través de todas las medidas que está utilizando el Estado a través del Ministerio de Salud, Ministerio de Educación y el Ministerio de Economía, eh, el tiempo que viene más adelante tiene que ser muy aprovechado por ustedes. Así que espero que esta guía sea de utilidad y sobre todo que si tienen alguna duda o algún comentario lo dejan al final de la ponencia. Así que empezamos con la guía de reanimación cardiopulmonar 2015. Como sabemos, la medicina moderna ha desarrollado técnicas y procedimientos que han permitido la evolución de las diferentes especialidades médicas en todos sus aspectos, estableciendo objetivos como prevenir, mejorar y recuperar la salud de las personas. Sin embargo, el ser humano diariamente se enfrenta a situaciones de riesgos, amenazas que ponen en peligro la vida de las personas, por lo que se requiere que nosotros como profesionales de la salud aseguremos la atención por emergencia o en las diferentes situaciones de desastres que puede participar la comunidad, para lo cual tenemos que tener la capacidad de respuesta y así asegurar que los riesgos que están teniendo las personas sean menores. Eh, para este fin, el Centro de Estudiantes de Medicina me ha brindado la oportunidad de hacer la guía o de comentarle la guía de reanimación cardiopulmonar para estar actualizados y sobre todo estar entrenados ante cualquier situación que nos puede ocurrir, ya sea una reunión familiar, ya sea en la comunidad o dentro de un hospital, ¿no? Esta guía está basada en la Asociación Americana del Corazón del 2015 y también del ILCOR, ¿no? Que es el Comité Internacional en relación a la resucitación, que en este 2020 estamos esperando ya su actualización. El contenido, como vamos a ver, va a tratar diferentes puntos de esta guía, pero nosotros nos vamos a ceñir en la reanimación cardiopulmonar básica. Vamos a tener otro espacio donde vamos a hablar de la reanimación cardiopulmonar avanzada y también la reanimación cardiopulmonar en gestantes y en lactantes. Así que en este contenido vamos a hablar la reanimación cardiopulmonar básica, los conceptos generales, etiología del paro cardiorrespiratorio, porque sabemos que hay diferentes causas que pueden ocasionar este paro cardiorrespiratorio, la prevención también de paro cardiorrespiratorio en sus tres enfermedades más prevalentes, las enfermedades cardíacas, las enfermedades neurológicas, las enfermedades respiratorias y la cadena de supervivencia, ¿no? Que actualmente con un estudio en España publicado en el CEIBER habla sobre que ya no se habla de una cadena, sino de un ciclo de supervivencia. Vamos a ver y les voy a dejar un enlace para que ustedes puedan revisarlo también. Además de las fases y secuencia de la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Dejando para una siguiente ponencia desde el punto 6 hasta el punto 14, que sería la reanimación cardiopulmonar en gestantes, el esquema de la reanimación cardiopulmonar básica, el algoritmo de la reanimación, un resumen de la reanimación tanto en adultos, infantes como en lactantes, el manejo de la obstrucción de la vía aérea, la desfibrilación automática externa y la reanimación cardiopulmonar pediátrica, junto con los aspectos éticos que sí lo vamos a tocar en esta parte de la exposición. Bueno,
Tenemos que empezar hablando de conceptos básicos. ¿Cuáles son los conceptos básicos en relación a la reanimación cardiopulmonar? Pues como nosotros debemos de saber, tenemos tres órganos muy importantes que forman parte de toda esta reanimación cardiopulmonar. Número uno es los pulmones a través de la vía respiratoria. Número dos es el órgano cardíaco a través del sistema cardiovascular, y otro es el tejido sanguíneo, ¿no? Que a través de su fluidez lleva, así como nutrientes, también lleva gases arteriales para poder dar el intercambio en los alveolos y así las células puedan tener el oxígeno para realizar la respiración celular que le corresponde, ¿no? En esta oportunidad, el primer concepto básico que tenemos que tener muy claro es qué es un paro respiratorio. Como ustedes pueden ver en imagen, la respiración consta de dos procesos: un proceso activo llamado inspiración, donde la cavidad torácica aumenta de volumen, donde también el diafragma se contrae y desciende, y el otro proceso llamado expiración, donde el volumen de los pulmones sale a través de las fosas nasales, comprimiendo el tórax, disminuyéndolo de volumen y relajando el diafragma y su ascenso posterior, ¿no? Entonces, cuando este proceso respiratorio se detiene, a eso se le va a llamar el paro respiratorio, que se define como la ausencia de la respiración con la actividad cardíaca detectable y pulso palpable. Es decir, encuentra una persona que no está respirando, pero que a la evidencia se puede palpar el pulso carotido en este caso, ¿no? Se tiene que determinar rápidamente la respiración es adecuada, ¿no? Es decir, tengo que saber si el paciente, si es verdad que entró en paro o si tiene una respiración jadeante o tiene una dificultad respiratoria. ¿Y con qué objetivo es? Con el objetivo de prevenir el paro cardíaco y el daño cerebral por isquemia. Es muy importante determinar el paro respiratorio. Otro concepto básico que tenemos que recordar es la del paro cardíaco. Como ustedes pueden ver en la imagen, el corazón con su fisiología cardíaca, que ustedes pueden ver, ya les dejaré un enlace donde a través de mi canal del profesor Ibito pueden ver el ciclo cardíaco y toda su fisiología. Vemos que las aurículas y los ventrículos a través del músculo cardíaco se contraen al ritmo del sistema nodal, pero cuando este sistema nodal o la musculatura cardíaca no recibe oxigenación adecuada, puede entrar en un paro, ¿no? Donde ninguno de los dos músculos, ya sean auriculares o ventriculares, van a contraerse, generando todo el cuadro clínico del paro cardíaco, ¿no? Entonces, ¿cómo se define un paro cardíaco? Se define como el cese de la actividad mecánica del corazón confirmada por la ausencia del pulso arterial central, que normalmente nosotros hacemos el pulso carotídeo. No necesariamente es el único pulso que podemos palpar, sino que es el más sencillo, el más fácil de examinar, y por eso que siempre se toma el pulso carotídeo, ¿no? Y recuerden que normalmente este paro cardíaco sigue con una inconsciencia, ¿no? ¿Cómo se puede determinar si una víctima entra en paro cardíaco? Observando la ausencia de los signos de circulación. ¿Y cuáles son los signos de circulación? La respiración, la tos y el movimiento. Ojo, no confundir el paro cardíaco con el paro respiratorio, que son dos entidades clínicas muy diferentes. ¿Y con qué fin también se tiene que determinar rápidamente el paro cardíaco? Con el fin de prevenir también el daño cerebral por la falta de oxígeno, llamado isquemia. Ahora, hemos hablado del paro respiratorio, hemos hablado del paro cardíaco, pero ¿a qué se llama el paro cardiorrespiratorio? Este paro cardiorrespiratorio, y vamos a utilizar una inicial PCR, es la interrupción brusca, inesperada y potencialmente reversible, y ojo con el dato de reversible, de la actividad mecánica del corazón y de la respiración espontánea. ¿Sí? Eso básicamente se llama paro respiratorio, cardiorrespiratorio. Aunque las causas del paro respiratorio y cardíaco son diversas, desde el punto de vista asistencial se tiene que considerar que tanto el paro respiratorio como el paro cardíaco es una sola entidad denominada paro cardiorrespiratorio.
Recordar que también la interrupción de una de las dos funciones vitales lleva rápidamente, indefectiblemente, a la detención de la otra. Es decir, el paro respiratorio tiende a llevar al paro cardíaco, igual el paro cardíaco tiende a llevar el paro respiratorio. Por eso que su manejo es de manera conjunta, no olvidarse de eso. Este paro cardíaco va a ir enlenteciendo la respiración, luego se hace boqueante y acaba deteniendo todo al cabo de 30 hasta 60 segundos. Por eso que la acción tiene que ser rápida. Identificar es fundamental e importante para poder tener un buen pronóstico frente a nuestra víctima, ¿no? Hay otro concepto interesante dentro de la guía y le definen como la muerte súbita cardíaca, ¿no? Esto ocurre de modo inesperado dentro de la primera hora del comienzo de los síntomas. Es aquel paciente cuya situación previa no hacía previsible un desenlace fatal, ¿no? Y como podemos ver en las imágenes, son personas que puede ser una persona que aparentemente no tenía ningún síntoma o ninguna enfermedad relacionada o al corazón o a la vía respiratoria. Hemos visto deportistas, trabajadores sanos, personas jóvenes. Entonces, esta muerte súbita y el paro cardiorrespiratorio suelen usarse normalmente como sinónimos, ¿no? El concepto de muerte súbita también tiene un enfoque fundamentalmente epidemiológico, mientras que el paro cardiorrespiratorio tiene una orientación clínica, eso tiene que quedar claro, ¿no? Por eso que a veces se confunde eso de muerte súbita, que lo vamos a señalar por acá, esto de aquí. La muerte súbita se suele confundir con el paro cardiorrespiratorio, ¿no? Pero no se olviden lo que había mencionado, que la muerte súbita es un enfoque epidemiológico, mientras que el paro cardiorrespiratorio es una orientación clínica. Ahora, ¿cuál es el objetivo de saber, de saber las causas de la muerte súbita cardíaca? Pues es ofrecer una pauta al que está atendiendo a la víctima para la puesta en marcha de las contracciones del corazón, ¿no? A ver, qué otro concepto tenemos, ¿no? ¿Qué otro concepto tenemos? Ya. Vamos a hacer una diferencia entre qué es una muerte clínica y qué es una muerte biológica. La muerte clínica se define como la situación clínica que cursa con ausencia de la respiración. Acá tenemos ausencia de la respiración, o sea, tenemos una apnea, ausencia de la circulación espontánea, ausencia de la función neurológica y además esto ocurre primero en los 4 minutos del paro cardiorrespiratorio. Y no olvidarse este dato importante de la muerte clínica, que el daño es reversible. Quiere decir que si yo corrijo las causas que está provocando este paro cardiorrespiratorio, la persona puede regresar a la conciencia, ¿no? En cambio, la muerte biológica es una situación clínicamente que prosigue a la muerte clínica y que cursa con destrucción anóxica de todos los órganos, es decir, desde los más importantes como el cerebro, el hígado, riñón, páncreas, vaso, etcétera, hasta los diferentes órganos que podamos tener en nuestro cuerpo. Esto ocurre normalmente 10 minutos después del paro cardiorrespiratorio, mire, y es una diferencia muy importante que tenemos, ¿no? Y como dato final, como ustedes pueden observar, es que en la muerte biológica, a diferencia de la muerte clínica, es que el daño es irreversible. Es más, ya aquí podemos evidenciar signos cadavéricos, ¿no? Es una diferencia muy importante entre lo que es muerte clínica y muerte biológica. Espero que haya quedado claro este cuadrito resumen. ¿Qué más? ¿Qué otro concepto básico vamos a encontrar acá, no? ¿Qué es la reanimación cardiopulmonar, el famoso RCP, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado o de repente hemos visto a través de las redes sociales diferentes cursos de RCP y nosotros emocionados nos hemos inscrito o hemos participado? Pero en realidad, ¿qué es una reanimación cardiopulmonar? Es el conjunto de medidas aplicadas a restaurar la circulación para generar un flujo sanguíneo vital, es decir, son todas las acciones que hace el resucitador, la persona que hace el RCP, para que la persona, que en este caso es la víctima, pueda tener una circulación que genere flujo sanguíneo hacia los órganos vitales. En este caso, el órgano vital más importante que queremos evitar el daño se va a denominar el cerebro, ¿no? Queremos evitar la isquemia cerebral. Ahora,
que nos permite justamente garantizar el aporte de oxígeno y energía al corazón y al cerebro, ¿no? Aquí en la reanimación cardiopulmonar nosotros vamos a distinguir tres niveles. ¿Cuáles son los tres niveles de la reanimación cardiopulmonar? Pues tenemos primero, como vemos en imagen, una reanimación cardiopulmonar básica, ¿no? También llamado soporte vital básico. Es el conjunto de maniobras destinadas a mantener la función circulatoria y respiratoria mediante el uso de compresiones torácicas externas, como podemos ver en la imagen, y el aire expirado desde los pulmones de un reanimador, ¿no? Aquí se va a utilizar métodos que no requieren tecnología especial, es decir, realizar solamente masaje cardíaco externo, la apertura de la vía aérea con las manos del reanimador y además brindar apoyo ventilatorio con la respiración boca a boca o a través de estos dispositivos que puede ser una máscara válvula bolsa, ¿no? Justamente este dispositivo se utiliza muchas veces para evitar el contacto directo boca a boca o boca a nariz y así evitar ciertas infecciones que puede tener el resucitador, ¿no? Además, el reconocimiento de la importancia de la desfibrilación precoz para el paciente adulto con paro cardiorrespiratorio está comprobado, hace que también utilicemos nosotros el DEA, ¿no? Ya vamos a ver eso. Entonces, como podemos observar en la imagen, esta es también una forma de hacer respiración boca a boca, pero vamos a utilizar un dispositivo, ¿no? Eso es el primer nivel llamado reanimación cardiopulmonar básica, ¿no? Ojo, esta reanimación cardiopulmonar básica lo puede hacer cualquier persona que esté capacitada. No es necesario ser profesional de la salud, pero yo creo que es una obligación, no solamente por la responsabilidad civil que tenemos con la sociedad, sino creo que debería ser parte inherente a nuestra profesión, ¿no? La de tener capacitación en reanimación cardiopulmonar básica. Luego vamos a tener una reanimación cardiopulmonar avanzada, también denominada soporte vital cardíaco avanzado. Debe ser la continuación del soporte vital básico, es decir, yo estoy haciendo RCP básico y si veo que las condiciones del paciente no han cambiado, no han mejorado, tengo que seguir al siguiente nivel sin dejar de hacer el primer nivel. Por eso se llama continuación, ¿no? Es la continuación del soporte vital básico. En este caso se empleará ya el desfibrilador convencional, ¿cierto? Esto normalmente se hace en un hospital, no se vayan a olvidar de eso. Ahí está el desfibrilador convencional, lo tenemos ahí. También se utiliza un acceso vascular, es decir, una vía endovenosa periférica, puede ser también central, dependiendo del grado de complejidad o de afectación de la salud de la víctima. La intubación orotraqueal, ventilación mecánica si lo requiere, asimismo también la administración de oxígeno y de fármacos para asegurar que el ritmo sinusal esté presente en esta persona que acabamos de resucitar. Finalmente, pasado el primer nivel, que es la reanimación cardiopulmonar básica, pasado el segundo nivel, la reanimación cardiopulmonar avanzada, tenemos que instaurar un tercer nivel. Este tercer nivel se llama cuidados post-reanimación. Es un conjunto de intervenciones que se van a realizar o se van a dar con la única finalidad de mantener la ventilación y la circulación sanguínea restablecida durante la maniobra de RCP. Recordemos que esto usualmente se da en una unidad de cuidados intensivos, ya dentro de un hospital, por lo cual el paciente deberá ser ingresado al hospital para poder tener su cuidado post reanimación, ¿no? Y lo vamos a tener. ¿Sí? Ahí lo vemos, ya lo hemos visto esto, ¿no? Ahora, ¿cuál es la etiología del paro cardiorrespiratorio? ¿Cuál es esa etiología del PCR? Pues, como podemos saber, la mayoría de los paros cardiorrespiratorios son de origen cardíaco. La gran mayoría, la literatura menciona el 80%. En muchas ocasiones la causa se ignora, pero se clasifica como un origen presumiblemente cardíaco. Es decir, a pesar de que la persona no tenga necropsia o que siempre se haya sido descartado otras causas no cardíacas como traumatismo, obstrucción de la vía aérea, asfixia o envenenamiento, es presumible que sea de origen cardíaco. Sin embargo, no siempre la muerte súbita es de origen cardíaco, por lo cual nosotros vamos a ver la diferente etiología de este paro cardiorrespiratorio, ¿no?
Normalmente vemos estas imágenes, siempre vamos a ver estas imágenes donde la persona lleva la mano hacia el pecho, haciendo la fascia de dolor, etcétera, ¿no? Entonces, una de las primeras causas, como habíamos visto, es la enfermedad cardíaca, donde se dice que el 80% de todos los paros cardíacos de origen cardíaco, ojo, eso tiene que quedar claro este primer concepto, que el 80% de todos los paros cardiorrespiratorios que sean de origen cardíaco son atribuidos a la ateroesclerosis coronaria, donde una serie de pacientes que sufrieron muerte súbita se les observó trombos en coronarios agudos, que fue ocasionado que ocasionó un paro cardiorrespiratorio. Además, también hay un porcentaje menor, el 26%, donde una persona puede hacer otro paro cardiorrespiratorio con un antecedente previo, ¿sí? Ahora, otra causa de los paros cardiorrespiratorios, los PCR, que lo voy a llamar así de ahora en adelante, es la fibrilación ventricular, ¿no? Se dice que esta fibrilación ventricular está presente del 60 al 70% de las muertes súbitas que sean causadas por un paro respiratorio de origen cardíaco. Recordemos, o hay que recordar, que estas fibrilaciones ventriculares, si no son atendidas en los 30 primeros minutos del paro cardiorrespiratorio, va a progresar a una asistolia, ¿no? Y con la consecuente muerte biológica de la persona. Recordar también que la taquicardia ventricular sin pulso corresponde al 75% de estas muertes súbitas, ¿no? Acá hay conceptos que obviamente tendría que ser parte de otra ponencia, que creo que sí ya está programada con otro colega, que es la monitorización electrocardiográfica y de los diferentes ritmos que se presentan en estas fibrilaciones. Puede ser la fibrilación ventricular propiamente, la taquicardia ventricular sin pulso, la actividad eléctrica sin pulso también es importante, las bradicardias o las asistolias, ¿no? Pero eso ya creo que va a ser parte más de la especialidad cardíaca, y en todo caso un médico cardiólogo va a tener esta clase. Espero que estén atentos a la publicación de la misma. Otro origen de los PCR es las enfermedades respiratorias. Tanto las infecciones como las obstrucciones de la vía aérea puede producir una muerte súbita. Sabemos que cada año se reportan cerca de 30.000 muertes por obstrucción de las vías aéreas, pero ojo, por cuerpo extraño, ¿eh? Es decir, por atragantamiento, en donde las personas no saben utilizar las maniobras para rescatar a una persona por atragantamiento. Algo como Heimlich o a través de la auscultación o de la liberación de la vía aérea es muy importante para evitar justamente las enfermedades respiratorias sean causa de un PCR. Otras enfermedades también que están dentro de la etiología de las PCR son las enfermedades neurológicas. Aquí vamos a tener definitivamente los accidentes cerebrovasculares o enfermedades cerebrovasculares que pueden ser también causa de estas PCR, ¿no? Los traumatismos, ya sea traumatismo torácico, traumatismo craneal, abdominal, el de extremidades, van a liberar ciertas catecolaminas, o sea, ciertas hormonas, van a generar hipoxia por la hemorragia que va a causar, y además las alteraciones electrolíticas que van a inducir a una arritmia cardíaca. Esto ya sea por daño cerebral, daño torácico interno o a otra víscera importante que haga perdernos volumen sanguíneo. Esto va a generar definitivamente que la sangre se vaya a los órganos vitales, dejando al corazón una afectación, por lo que va a generar un PCR, ¿no? También se considera dentro de las causas de los PCR a la muerte súbita del lactante, que sabemos que es la causa relativamente frecuente en niños menores de un año, que tenga como causa o como etiología a las gestantes que tengan una historia de tabaquismo, o que el niño duerma de cúbito prono. Para los que de repente no recordamos el término de cúbito prono, significa que la persona, que el niño duerma boca arriba. Eso significa, boca abajo, de cúbito prono, de cúbito supino es para arriba, de cúbito prono es para abajo, boca abajo, que sufra también de reflujo gastroesofágico o que también pueda tener un problema endocrino como una disfunción pineal, ¿no? Solamente para aclarar y dejar con énfasis,
la posición de cúbito prono es aquella llamada boca abajo, ¿sí? Para quedar claro. Y existen también otras causas que pueden generar PCR, la disección aórtica, rotura de aneurismas, embolias pulmonares, el hipo y el hipertiroidismo, también ciertas disfunciones suprarrenales, las intoxicaciones por cocaína, inhaladores de tolueno, el alcohol, ciertos fármacos, etcétera, ¿no? Esas son las diferentes causas que generan PCR. Ahora, ¿cuál es la prevención del paro cardiorrespiratorio? O sea, ¿qué debo de tener en cuenta para evitar el riesgo de tener un paro cardiorrespiratorio teniendo una enfermedad de fondo, ¿no? Ya sea cardíaca, respiratoria o neurológica? Vamos a verlo. ¿Cómo prevenir los PCR frente a una enfermedad cardíaca de fondo? Bueno, nosotros sabemos que el peligro que presenta o que se presenta en proporción al número de factores de riesgo, es decir, a mayor factores de riesgo asociados, más es el riesgo de sufrir un paro cardiorrespiratorio. Existen factores de riesgo modificables, los cuales son fumar cigarrillos, hipertensión arterial, diabetes mellitus, nivel alto de colesterol en la sangre, obesidad, falta de ejercicio, excesivo de estrés. Entonces, eso vamos a tener que modificarlos o controlarlos. Es decir, si eres una persona que fuma cigarrillos, pues deberías de disminuir el consumo de mismo. Si eres una persona que no tiene control sobre las enfermedades crónicas como hipertensión, diabetes mellitus o los niveles altos de colesterol en la sangre, tendríamos que disminuirlos a través de su tratamiento. Pero hay otros factores de riesgo no modificables como la herencia, el sexo, la raza y la edad, ¿no? Entonces, ya tenemos identificados estos factores de riesgo, hay que tratar de disminuir los modificables y bueno, tratar de estar preparados ante alguna historia clínica familiar de paros cardiorrespiratorios, ¿no? ¿Cómo reconocer un PCR? Bueno, en primer lugar, se sabe que toda persona que está sufriendo un PCR tiene sensación de opresión en el pecho, ¿sí? Esta sensación de presión en el pecho puede confundirse. Y miren que nosotros en su salud, bueno, identificamos varias denuncias y quejas de los pacientes donde dicen, llegué al hospital con un dolor en el pecho, la persona que me evaluó dijo que era gastritis, me dio mi omeprazol, cogí mi mototaxi y a la media cuadra saliendo del hospital, mi paciente volvió con dolor más fuerte, llega de nuevo a emergencia, cadáver. ¿Qué significa? Que no hubo una buena evaluación de los signos y de los síntomas de un PCR. Por eso que tienen que estar atentos y muy atentos a lo que vamos a mencionar según la guía de práctica clínica de reanimación cardiopulmonar básica, ¿sí? Miren, la sensación de opresión debe de ser diferenciada de una gastritis o un dolor en la boca del estómago, que también puede decir, el paciente dice, siento como una llenura en el estómago. Cuidado, esto puede ser un PCR y enmascararse con una gastritis crónica. Esta tensión o dolor normalmente se da en el centro del pecho, puede estar también hacia la parte de la espalda, dicen que siente como un dolor tipo puñal, puede este dolor irse al brazo, irse al antebrazo hasta la mano, puede irse al cuello, puede irse a la mandíbula, ¿sí? Así que hay que tener bastante cuidado con este tipo de dolores. Ojo, hay muchas personas que dicen, doctor, yo tenía ese dolor, pero me daba miedo y vergüenza ir al hospital y que sea otra cosa y no sea un paro cardiorrespiratorio. Para eso tenemos que tener presentes los factores de riesgo. Si yo soy una persona que fuma, que tiene hipertensión arterial descontrolada, mi diabetes mellitus no me la trato, además tengo herencia, o sea, un familiar que murió por un paro cardiorrespiratorio, la raza, la edad, el sexo, o sea, tengo cierta comorbilidad y tengo un dolor tipo angina o tipo dolor precordial, pues tengo que irme a un centro de salud o por emergencia para ser evaluado por un profesional de salud. Sí, no es broma. Muchas personas tomaron, eh, diríamos, así, no, es un dolorcito, ya me tomo mi ranitidina y pasó. Y finalmente terminó muriendo, ¿no? Hay que tener cuidado que si este dolor va y viene en un tiempo mayor a 2 minutos, también puede ser un signo
de PCR, ¿no? Hay también datos que ya se dan a la observación, ¿no? Lo vemos al paciente sudoroso, que presenta náuseas, debilidad, lo vemos diaforético, el paciente está pálido. Eso definitivamente me está diciendo, así, a grandes rasgos, en la frente dice, tengo paro cardiorrespiratorio. Ayúdame porque me estoy muriendo. Así que hay que tener bastante cuidado. Recuerden que más de la mitad de las víctimas de ataque cardíaco mueren fuera del hospital, porque la mayoría de ellas en las primeras 2 horas de la presencia de los síntomas no les dieron importancia. Entonces, ¿qué hacer ante un PCR? En primer lugar, tenemos que pedir a la persona que descanse en silencio y en calma, ¿no? No exacerbarlo, o en todo caso, sentarlo, darle su medicamento si tiene a la mano. ¿Qué medicamento? Bueno, para aliviar este dolor puede ser utilizar el Isorbide, pero recuerden que esta tableta se puede poner debajo de la lengua, hasta 3 tabletas en menos de 10 minutos si no calma el dolor, pero siempre que sea con receta médica. Es decir, es una persona que tiene una comorbilidad de fondo y ya el médico, el cardiólogo, le recetó su Isorbide, que más o menos la dosis puede darse entre 250 a 300 miligramos eh, en un primer ataque, ¿no? Como prevención para calmar la angina, y después ya nosotros tenemos que activar el famoso sistema de emergencia médico, ¿no? Que ya más adelante le voy a explicar qué es un sistema de emergencia médico y cómo se activa este sistema de emergencia médico, que lo vamos a llamar por sus iniciales SEM, ¿no? SEM. Entonces, ¿cuál es la primera respuesta de la víctima? Tenemos que calmarlo. Si tenemos Isorbide de 250 o 325 miligramos, ponerle una tableta debajo de la lengua. Podemos utilizar hasta 3 tabletas en menos de 10 minutos y no calma este dolor, ¿cierto? Listo. Ahora, ¿qué ocurre si ahora el problema es una enfermedad neurológica? Las enfermedades neurológicas van a tener factores de riesgo y uno de ellos es el derrame cerebral. ¿Cuáles son los factores de riesgos asociados a un derrame cerebral pero que no pueden controlarse? Pues son los famosos no modificables: la edad, el sexo, la raza, un derrame cerebral previo o también la herencia. Pero ¿cuáles son los controlables? Son aquellos que yo puedo modificar: la enfermedad cardíaca, la hipertensión arterial, la diabetes mellitus, la policitemia vera, ¿no? Recordar que esta policitemia vera, también llamada primaria o eritremia, o también llamada rubra vera, ¿no? En alguna literatura también le llaman enfermedad de Vázquez-Osler, ¿no? Recordar que es un síndrome mieloproliferativo crónico que afecta más a los varones que tienen una edad entre los 50 y 60 años. En alguna literatura leí que se da por una mutación del gen tirosina quinasa, ¿no? Que es la enzima que normalmente estimula a las células para ser sensibles a la eritropoyetina. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que si este tirosina quinasa no se activa, no hay quien responda ante la eritropoyetina. Por eso que hay un aumento normal de estos glóbulos rojos, que también puede cursar con aumento de plaquetas y también de glóbulos blancos, no olvidarse de esto. Entonces, esos son los factores controlables para las enfermedades neurológicas. ¿Qué se recomienda o cómo se reconoce un PCR producto de una enfermedad neurológica? Porque el derrame puede crear condiciones que requieran un RCP, ¿no? O sea, el derrame de por sí puede generar un estado de inconsciencia, y como el cerebro, que ustedes conocen, controla normalmente nuestro sistema cardíaco, puede haber una arritmia. Entonces esto puede provocar un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Recuerden que la sintomatología de un derrame se cursa con debilidad o endurecimiento repentino de la cara, del brazo, de la pierna, de un lado del cuerpo. También puede cursar con pérdida del habla, puede tener mareos, desbalance o caída repentina. Además también puede ser que la persona vea borroso, ¿no? Dice, ¿quién apagó la luz? Y así es como llama la atención, ¿no? O también la conciencia empieza a disminuir, ¿no? Es una persona que está despierta, después está soporosa y después ya está en estado inconsciente, ¿no? Hay que tener
cuidado con estos signos que me pueden llevar luego a un paro cardiorrespiratorio. Ahora, si el origen fuera respiratorio, o sea, una enfermedad respiratoria del fondo, recordemos que el atragantamiento en los adultos ocurre mientras comen, siendo la carne la causa más común de las obstrucciones, ¿no? Aunque una variedad de alimentos y cuerpos extraños también han causado obstrucción en niños, por eso que es importante tener en cuenta eso, ¿no? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Normalmente comer pedazos grandes de comida que han sido poco masticados. Eh, los nutricionistas recomiendan que los alimentos, sobre todo las carnes o los trozos grandes, tienen que tener una duración de casi 15 a 20 segundos por cada bocado. Bueno, algo que nosotros normalmente no hacemos, por eso que se recomienda que los pedazos de carne o de sólidos que ingerimos sean de tamaño de proporción pequeña para así a la hora de masticar puedan ser deglutidos y no tener este problema de atragantamiento. También recordar que el exceso de alcohol en sangre también puede generar un atragantamiento. Hay personas que utilizan dentadura postiza y también no se la sacaron a la hora de descansar, ¿cierto? Iban en la combi, iban durmiendo y pues hubo un atragantamiento la misma, ¿no? También comer, llorar, reír o hablar mientras uno tiene la boca o comida también puede generar un atragantamiento por cuerpo extraño, ¿no? Ahora, ¿cómo prevenir un atragantamiento? Pues sencillo. 1. Cortar la comida en pedazos pequeños. 2. Evitar la ingesta excesiva de alcohol. 3. Evitar reírse o hablar mientras uno mastica. 4. Prohibir a los niños caminar o jugar con comida. 5. Mantener fuera del alcance a los niños canicas, cuentas, tachuelas, etcétera, etcétera, ¿no? No sabemos qué persona en nuestra casa puede estar cogiendo algo en la boca y introducirlo generando un atragantamiento. Así que hay que cuidar también a las mascotas. ¿Cómo reconocer un paro cardiorrespiratorio cuya fuente o cuya causa es una enfermedad respiratoria? Pues como vemos en imagen es la clásica imagen de una persona que está en atragantamiento y que puede cursar con un paro cardiorrespiratorio, ¿no? Es importante distinguir el atragantamiento de un desmayo, ¿cierto? El atragantamiento de un derrame cerebral o de un ataque cardíaco o por sobredosis de droga. Las infecciones recuerden que causan también inflamación de la vía aérea y esto puede generar también un síndrome de atragantamiento y puede cursar con un paro cardiorrespiratorio según las guías, ¿no? Ya pasando y casi ya llegando a la mitad de la ponencia, espero no estar aburriéndolos, espero que estén entretenidos ahí en su casita, comiendo su motecito, comiendo su canchita o unas pasitas por ahí o tomando su agüita. Vamos a ver, según la Asociación Americana del Corazón y el Comité Internacional de Enlace a una Resucitación, ILCOR en sus iniciales, vamos a ver cuál es la cadena de supervivencia, ¿no? Que actualmente se conoce como son 5 elementos. Pues se dice que esta cadena de supervivencia puede ayudar a salvar una vida, y definitivamente que sí. Y son 5, como ustedes pueden observar ahí en la imagen. El primero es el reconocimiento temprano solicitud de la ayuda. Segundo, el RCP por los testigos, a una persona que esté cerca, ayuda. 3, la desfibrilación temprana, la utilización del DEA. 4, el soporte vital avanzado, ya cuando llega la ambulancia. Y 5, los cuidados post-paro cardíaco, ¿no? O post-reanimación cardiopulmonar, que es lo que va a permitir recobrar la calidad de vida. Vamos a ver, y les invito a ver uno por uno, estos eslabones de la cadena de supervivencia. El primer eslabón dice reconocimiento temprano y acceso precoz al sistema de emergencias médicas. ¿Qué es un sistema de emergencia médica? Es aquel sistema que normalmente es el sistema de emergencia de los bomberos, ¿cierto? Es el que permite a nosotros llamar para poder tener acceso y que pueda venir al rescate del paciente. Entonces nosotros vamos a recordar que número 1 es determinar la conciencia, o sea, cómo yo ayudo a una persona que sufrió un PCR. Número 1, reconociendo precozmente un paro cardiorrespiratorio. Número 1, determinación de la conciencia. Número 2,
valorar la vía respiratoria, es decir, si el paciente está o no respirando y cuál es la calidad de la respiración, porque posiblemente vamos a escuchar que sí está respirando, pero esta respiración es muy rápida, muy lenta, es jadeante, es con sibilantes, es con retracciones torácicas, entonces hay que tener bastante cuidado con esto. Número 2. Número 3. Se activa el famoso sistema de emergencia médico. ¿Y qué es este sistema de emergencia médico? Pues lo que les había mencionado, ¿no? Es solicitar ayuda y llamar al famoso 116. Recuerden este número, el 116, que es el número del cuerpo de bomberos, ¿no? Que tenemos aquí en el país. Muchas personas cuando he formado parte de las capacitaciones en RCP siempre mencionan y me agrada que la gente vea bastantes eh, series en inglés y yo les preguntaba si tienes algún eh, vamos, un evento de paro cardiorrespiratorio en la calle, en el supermercado, ¿a qué llamas? Y me dicen al 911. Ellos piensan que están en Estados Unidos. Sin embargo, este 911 me sirve y yo le voy a dar una pauta. Miren ahí el número. Aquí está, no sé si todos los observan. El 911, ¿no? Entonces, esto lo escuché y lo aprendí de un maestro, el doctor Jorge Ortiz Millones, quien en una de sus capacitaciones nos dijo que si tú eres de los alineados o que vive en Estados Unidos y luego llegas al Perú, este 911 te puede servir de ayuda si tú lo giras. Al girarlo, si te das cuenta, ese 911 se convierte en el famoso 116, que es el número de la Compañía de Bomberos Voluntarios del Perú y que tiene su central para cualquier emergencia, sobre todo si tenemos un paciente con paro cardiorrespiratorio, ¿no? Después de esto, nosotros tenemos que solicitar el desfibrilador externo automático, es decir, llamamos a la central y le decimos que por favor traigan también un DEA, un desfibrilador externo automático. Y en el caso de no contar con un DEA, debemos solicitar un desfibrilador manual convencional, que es el que aparece en imágenes, ¿no? Con sus paletas y sus palas y todo lo que nosotros ya hemos reconocido, ¿no? Entonces, ahí tenemos, eso es la primera cadena que tenemos que tener en cuenta, o el primer eslabón de la cadena que tenemos que tener en cuenta para asegurar la supervivencia de la víctima de PCR. ¿Cuál es el siguiente eslabón de la cadena? Es la aplicación del RCP precoz, iniciando con compresiones cardíacas o torácicas. Bueno, los profesionales de la salud que están entrenados deberían evaluar el pulso carotidio, pero si es una persona que, que no es un profesional de la salud, pero sí está capacitado en el RCP, también lo puede hacer. ¿Y nosotros qué tenemos que iniciar? Debemos iniciar las famosas contracciones torácicas. Para ello se va a colocar, como ustedes ven ahí en la imagen, las manos entrelazadas, el talón entre comillas de la mano en la mitad inferior del tórax, no debajo del tórax, sino por encima, en la mitad del tórax, del esternón justamente, y va a realizar compresiones torácicas, una relación de 30 compresiones torácicas por cada 2 respiraciones durante 5 ciclos, o lo que puede ser en 2 minutos del RCP, ¿no? Asegurándonos que sean 30 compresiones por minuto. Normalmente, si tú estás en entrenamiento, lo que deberías de hacer es con un cronómetro, estar controlando el tiempo para que las compresiones vayan en relación con los segundos y que todo esto dure 2 minutos. Ojo, hay que tener en cuenta que después de hacer las contracciones torácicas debemos de asegurar y aperturar la vía respiratoria, aplicando la técnica maniobra frente mentón y aplicar las 2 respiraciones que ya sabemos, ¿no? Ojo, esto no es el RCP, simplemente son las cadenas de supervivencia, o sea, cómo la técnica del RCP y las fases van a enlazarse una con otra a través de los diferentes eslabones, que son 5. El tercer eslabón es la desfibrilación precoz, ¿no? Es decir, es aplicar el desfibrilador o aplicar desfibrilación con el desfibrilador externo automático que ya solicitamos inicialmente, ¿no? ¿Se acuerdan cuando llamamos al 116? Dijimos que traigan un desfibrilador externo automático. Ahora, si no cuentan con uno de ellos, pues utilizamos el desfibrilador convencional. Y ahí tenemos un desfibrilador externo automático, ¿no? Que tiene sus parches, se pone, es más, cada uno de esos parches tiene ya
registrado dónde colocarlo, así que si tú eres una persona, eres estudiante aún y no tienes esta capacitación, con esto creo que sí te va a servir. En cada una de los parches te dice cuál va a la derecha, cuál va a la izquierda, en qué zona, todo está indicado. O sea, cualquier persona que sabe leer o que tiene el dorso descubierto en la víctima, colocará estos desfibriladores, asegurándonos obviamente que no tenga relojes, pulseras, anillos, aretes, monedas o correa, ¿no? ¿Para qué? Para evitar ciertas descargas innecesarias, ¿no? Entonces, eso es importante, la desfibrilación inicial, ¿no? Es más, en los desfibriladores externos vienen estos parchecitos donde te indica qué hacer, qué, paso a paso, ¿no? Uno, si la persona está mojada, te dice primero sécala, comprueba bien que la persona esté 100% seca, es muy importante. Luego enciendes el DEA, luego descubres el pecho de la víctima, luego coloca los parches en el pecho donde se te indica y luego ahora ya vas a realizar el análisis del DEA, ¿no? Es decir, presionas ahí y el DEA te va a indicar cuándo hacerlo. Eso se tiene que esta parte teórica tiene que relacionarse con una parte práctica que sería más adecuado para que ustedes también ya tengan esta práctica y vean cómo es un DEA, ¿no? Cuarto eslabón es llevarlo y asegurar el soporte vital básico, ¿no? Avanzado efectivo, es decir, consiste en brindar atención cardiopulmonar avanzada haciendo uso de los diferentes dispositivos avanzada de la vía aérea y administrar fármacos, ¿no? Es decir, nosotros vamos a llegar, ya llega la ambulancia, el paciente de pronto no salió a través del desfibrilador externo automático, entonces se tratará de permeabilizar una vía periférica, se va a intubar al paciente y se le va a administrar fármacos como la adrenalina, la atropina u otro tipo de fármaco que ya va a ser parte de la capacitación en soporte vital avanzado que vamos a tener más adelante, ¿sí? Y por último, el último eslabón de la cadena es el cuidado post paro cardíaco, que esto ya se da en los hospitales, básicamente en la UCI, ¿no? Consiste en brindar atención cardiopulmonar avanzada haciendo el cuidado efectivo en los hospitales. Recuerden que el objetivo es mejorar la supervivencia de las víctimas de paro cardiorrespiratorio. Además, implantar en el hospital un sistema multidisciplinado, es decir, que tiene que tener diferentes agentes o actores en las diferentes disciplinas de la medicina. Y eso tiene que ser integrado, es decir, estará el médico de emergencia, estará el intensivista, el de UCI, estará el cardiólogo, de pronto viene el médico, si fue un traumatismo, vendrá el traumatólogo, etcétera, etcétera, ¿sí? Asegurando siempre el soporte neurológico y cardiopulmonar, ¿no? Si la persona tiene convulsiones, pues lo más seguro es que nosotros tengamos que solicitar un electroencefalograma para ver que no se trate de un daño cerebral irreversible, sino que es producto del mismo RCP avanzado que hemos efectuado, ¿no? Además, también monitorizar a los pacientes en coma, porque estos pacientes son muy inestables. De estado de coma puede hacer una muerte súbita en cuestión de segundos, ¿no? Así que están los 5 eslabones de la cadena. Ahora, estuve revisando a propósito de esta clase y de esta capacitación lo que publicó el Xavier en España, ¿cierto? El año 2017, que estaban hablando de la modificación de esta cadena, que ya la dejo a ustedes como ese bichito para ver si se interesan un poquito más sobre esto. Ahí dejo el link para descarga y diferentes documentos que ustedes pueden buscar asociados a lo que estoy mencionando. Y ya no le quieren cambiar el nombre a cadena de supervivencia en el adulto, sino ahora se va a llamar ciclo de supervivencia, donde agregan un eslabón más. En todo caso ya no sería un eslabón más, sino sería un enlace más, ¿no? Donde hablan de la rehabilitación y vigilancia, ¿no? Para prevenir nuevos sucesos. Y esto va a estar encadenado gracias al registro y la evaluación del paciente para que no vuelva a tener otro PCR, ¿sí? Miren, aquí teníamos los 5 eslabones que hemos mencionado.
y finalmente la rehabilitación, ¿no? Que es importante. Entonces, yo creo que es este ciclo de supervivencia del artículo que leí me pareció muy interesante, así que lo dejo a ustedes para que también puedan revisar. Bueno, continuando con esta ponencia, ahora vamos a hablar de las fases y secuencia de la reanimación cardiopulmonar, ¿no? Según esta guía, vamos a revisar. Entonces, ¿cuáles son las fases? Las fases son dos, ¿sí? Uno es la reanimación cardiopulmonar básica y la otra es la reanimación cardiopulmonar avanzada. Ahora, ¿cuál es la secuencia de la reanimación cardiopulmonar? Pues nosotros tenemos que saber que el RCP incluye una serie de maniobras que se han descrito bajo la regla mnemotécnica de CAP. CAP o CAB. ¿Qué significa CAB? La letra C viene de circulación en iniciar compresiones, ¿sí? La letra A será la apertura de las vías aéreas. Tenemos ahí, esta es la famosa técnica mentón, mandíbula, ¿no? Que ya la vamos a explicar más adelante. Y la letra B, proporcionar respiración. Bueno, y aquí pues muchos estudiantes dicen, bueno, acá entiendo que la letra C es circulación o compresiones, la letra A, la apertura, pero la letra B, proporcionar respiración. Recuerden que esta es una palabra en inglés, breathing, que ya ustedes deben de conocer, ¿no? Entonces ahí tenemos la mnemotecnia, CAB, compresiones, apertura de vía aérea y además la famosa respiración. Listo, ahora vamos a ir paso a paso, ¿no? ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la secuencia de la reanimación? La secuencia de la reanimación va a ser la siguiente. Primero, tenemos que valorar el escenario. ¿Sí? 2. Reconocimiento del paro cardíaco. 3. Activar el SEM, que ya ustedes deben de recordar que era el servicio de emergencia médico. 4. Hacer la mnemotecnia que habíamos visto, 4, 5 y 6, la CAB. Y 7, la reevaluación del pulso carotidio, ¿no? Vamos a ver rápidamente, porque ya estamos terminando. Espero que esto les esté sirviendo, jóvenes. Y recuerden que si ustedes desean la guía que estamos mencionando, toda la guía, porque son más de 200 hojas, ustedes pueden dejar su comentario para yo dejarle el link de descarga para que ustedes sí puedan tenerlo si desean saber un poquito más, porque hay muchas cosas que ahí en la guía te explican, ¿no? A ver, veamos, paso a paso. Número 1. Se menciona valorar el escenario. ¿Por qué es importante valorar el escenario? Porque muchas veces se buscan elementos que pueden amenazar o que pueden poner en riesgo la vida del reanimador o de su equipo. Suceden casos, chicos, donde la persona que va a reanimar encuentra, o una persona pasa por un lugar, encuentra una persona desmayada, con vidrios alrededor, y pues va a su ayuda, y está bien. Pero si no valoras el primer escenario, puede ser que tú también sufras el mismo accidente que tuvo la persona. De repente no viste que en la parte superior estaban cayendo pedazos de vidrio o ladrillos o otros objetos, y serían dos víctimas en un mismo escenario, ¿no? Por eso es importante valorar. Entonces, veo, por ejemplo, en imagen si hay peligro, entonces yo no ingreso directamente a la escena, sino identifico si está cayendo líquido, pues cierro la llave o a través, con ayuda de otra persona, llevo a otro lado, un lugar seguro al paciente, ¿no? Ahí es por eso que veíamos eso, ¿no? Mira, por ejemplo, un accidente de tránsito. Imagínate que está saliendo humo y yo estoy reanimando. Y si llega esto al tanque de gas o al de gasolina, pueden haber dos personas víctimas de este accidente, ¿no? Por eso que primero se tiene que asegurar la escena donde se realizará la resucitación. Por ejemplo, así, ¿no? Miren, ya el accidente fue controlado, los resucitadores han retirado a la persona del lugar del accidente y ahora sí van a realizar el famoso RCP. Número 2, reconocer el paro cardíaco, ¿no? Recuerden que es preciso determinar el estado de conciencia de la víctima sacudiéndolo suavemente por los hombros, preguntándole en voz enérgica. Podemos utilizar muchas interjecciones, ¿no? Por ejemplo, aquí la señora está tratando de moverle los brazos al paciente que encuentra inconsciente, o también puede ser que la persona eleve su tono de voz y le diga, señor, señor, está bien, señor, señor, está bien,
Se dice, según la guía, hasta 2 veces o 3 podemos repetir esto, ¿no? Si no responde, decimos que esta persona está en estado de inconsciencia y luego con una inspección visual rápida observamos si existe respiración o no. ¿Por qué es importante esto? Porque vamos a valorar o identificar si la persona está en paro respiratorio o tiene una respiración débil, que ya puede ser bloqueante, hay algo en su boca, en su vía respiratoria, o puede ser jadeante, ¿no? Cualquiera de estos dos. Listo, entonces ahí tenemos, ¿no? Esa es la inspección donde vemos si el tórax se comprime o se expande. Eso me va a decir si hay un paro respiratorio o hay una respiración con dificultad, ¿no? Listo. El tercer paso dentro de la secuencia de la reanimación es activar el sistema de emergencia médico. Ya les había mencionado cómo vamos a activar el sistema de emergencia médico llamando al 116. No se olviden lo que les había mencionado. Existe un número 911 para Estados Unidos. Giras al 911 y te sale el 116. ¿Y qué es el 116? Es el número de la central de la Compañía de Bomberos Voluntarios del Perú, el cual nosotros vamos a llamar, y cuando llamemos, como vemos en imagen, tenemos que brindar cierta información, como cuál. Primero, informar qué tipo de víctima es, si es un niño, si es un adulto, si es una embarazada, etcétera, ¿no? Y el estado de conciencia, es importante saber eso. Dos, indicar qué atención va a realizarse en este caso. Si se va a realizar una RCP básico, un avanzado, si es una persona electrocutada, si es una persona que ha sufrido ahogamiento o atragantamiento por cuerpo extraño, ¿no? Número 3. Cuando hemos llamado al 116 y ya hemos dado estos dos datos iniciales, tenemos que solicitar el DEA. No nos olvidemos, solicita que traigan un desfibrilador externo automático. En el caso de que no se cuente, que la central diga no tenemos o no, o este DEA está en otra emergencia, o etcétera, que traigan su desfibrilador convencional, el que había mencionado en imágenes. Además, se debe de indicar la ubicación, podemos utilizar o señalar referencias si es necesario, ¿no? Y por último, no debemos de colgar antes que lo haga la central. ¿Por qué? Porque si tú cuelgas antes que la central te diga algo, puede ser que tú cuelgas y la central te quiera hacer otra pregunta. Entonces, preferible siempre que ellos cuelguen primero y después ya tú puedes guardar tu teléfono celular o el dispositivo que hayas utilizado para hacer la llamada. Entonces, que quede claro este último punto. Colgar el teléfono después que la central de recepción lo haya realizado ante la eventualidad de alguna pregunta adicional y colocar a la víctima en una superficie plana y dura para poder realizar las compresiones que siguen. Ahí está. Llamar al 116. No se olviden. Circulación e inicio de las compresiones torácicas, que es la cuarta secuencia de esta reanimación. ¿Y con qué objetivo lo vamos a hacer? Pues el profesional de la salud entrenado debe verificar el pulso carotidio, ¿no? Nosotros podemos tener una referencia que es el cricoides o la vértebra cervical número 4. Pues aquí le hago recordar algo, ¿no? Aquellos que amamos la anatomía, como yo, y podemos ver este famoso triángulo carotidio, ¿no? Este triángulo carotidio, que es uno de los triángulos del cuello en la región anterior, que está formado por el borde anterior del esternocleidomastoideo, borde posterior del vientre superior del homoioideo y el vientre posterior el borde posterior del vientre posterior del digástrico. Entonces, en términos bien sencillos, porque de repente hay chicos que no han llevado todavía anatomía, les digo, esternocleidomastoideo, homoioideo y digástrico. Estos tres músculos forman el triángulo carotidio. ¿Y por qué se llama así? Porque por ahí pasa la carótida, ¿sí? Carótida primitiva, sea derecha o izquierda, y ahí justamente se va a dividir en la carótida externa para dar sus ramos externos y la carótida interna que va a subir y va a pasar hacia el cerebro para formar el famoso polígono de Willis, ¿no? Pero para la gente que lleva anatomía y quiere recordar, decimos el famoso trabalengua, ¿no? Y es así: borde anterior del esternocleidomastoideo, borde posterior del vientre superior del homoioideo, ¿sí? Y además el borde posterior
del vientre posterior del digástrico. Ese es el famoso trabalengua. Aunque este trabalengua lo he hecho muy lento, pero ya ustedes entenderán por la forma de explicar. Listo. Entonces, una vez que hemos verificado el pulso carotídeo y si no hay pulso, se debe realizar las compresiones torácicas. ¿Y cómo vamos a realizar las compresiones torácicas? Bien sencillo. Primero identificamos el esterno. Aquí está. El esterno es este huesito que está en el centro del tórax, ¿sí? Se dice que vamos a trazar una línea imaginaria en la mitad del esternón y una línea que una los pezones o las tetillas, ¿sí? En la línea intermamaria se le llama, en la intersección, justo en la intersección de esta línea intermamaria y la línea medio external, ahí vamos a poner el talón de nuestra mano. Profesor, la mano no tiene talón. Bueno, nosotros vamos a decir que es la parte más inferior de la palma de la mano, ¿no? Miren, imagínate que hasta los perritos policías están entrenados. Imagínate tú que estás viendo este video, no vas a estar entrenado para hacer unas contracciones torácicas. No te pases. Bueno, ¿qué más se hace? Una vez que se identificó el punto de compresión, pues nosotros vamos a entrelazar los dedos con la otra mano. ¿Y esto para qué? Para asegurar que toda la presión y la fuerza que estamos ejerciendo sobre el tórax no se vayan sobre las costillas y así evitar justamente estas fracturas, ¿no? Que normalmente cursan en un post reanimado, ¿no? Pero para evitar que sean excesivas las fracturas de estas costillas. En el punto o en la secuencia número 4, ¿cierto? Continuando, una vez que ya hemos hecho las compresiones, recuerda que se hace con los brazos completamente extendidos, se comprime el tórax utilizando el peso de la persona, no la fuerza de las manos. Recuerda, yo pongo mis brazos completamente extendidos haciendo un ángulo de 90 grados con el tórax de la persona que voy a reanimar y con el peso de mi cuerpo empiezo a hacer las compresiones. Debo de alcanzar una frecuencia de 100 compresiones por minuto. Después de 30 compresiones consecutivas, recordar que sean 2 ventilaciones boca a boca que tengan una duración de 1 segundo. Por ejemplo, hago 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Recuerda que tengan una frecuencia de 100 compresiones por minuto, ¿sí? Y entonces soplo o hago la reanimación, la ventilación boca a boca y hago, paso un segundo, 2 segundos y sigo las compresiones, así por 5 ciclos, ¿sí? Según lo que se ha hecho. Y además, si ya cuento con el DEA, debo de utilizarlo lo más antes posible, no olvidarse de eso. ¿Qué más? Ahora, la apertura de la vía aérea. Ese es el quinto paso. Vamos a desplazar, ¿sí? Recuerden que producto de la inconsciencia que está sufriendo la persona, pues la musculatura lisa y la musculatura esquelética de la persona va a hacer que el tono muscular provoque el desplazamiento pasivo de la lengua y la epiglotis hacia la pared posterior de la orofaringe. ¿Esto qué va a generar? Como vemos en imagen, vemos una obstrucción de la vía respiratoria, ¿cierto? La persona, aquí hay un calibre menor donde el aire no va a ingresar adecuadamente hacia la vía respiratoria. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Para evitar, se coloca a la víctima en posición supina. Ahora, la posición supina era boca arriba. Y aplicamos la famosa maniobra frente-mentón, que aquí vemos, ¿no? ¿Por qué le llaman frente-mentón? Porque una mano se pone en la frente y otra mano eleva el mentón. De esa forma estamos asegurando. ¿Y cómo se vería la imagen? Se vería así, ¿no? Ahí está. Ahora, ¿cuándo utilizar la famosa tracción mandibular? La tracción mandibular se va a ejecutar para evitar que justamente la persona pueda tener un daño o un traumatismo cervical, ¿no? O evitar alguna complicación, ¿sí? Entonces, levantamos totalmente la tracción mandibular para así evitar que esta persona sufra alguna complicación de la vía respiratoria. Y vamos ahí ya a la parte penúltima, donde se dice que tenemos que dar la respiración boca a boca con un sistema que puede ser con un sistema máscara válvula boca o simplemente la famosa
y clásica respiración boca a boca, ¿no? ¿Qué aseguramos? Que vamos a brindar dos respiraciones de duración de 1 segundo cada uno con la famosa técnica boca a boca. ¿Y cómo se hace esta técnica? Como tú ves en la imagen, primero vamos a tapar las fosas nasales y con la otra mano levantamos el mentón para aperturar la boca y nuestro labio tiene que estar alrededor de la boca de la víctima, ¿sí? No es labio-labio, lee bien, es respiración boca a boca. Colocar los labios alrededor de la boca de la víctima y luego de eso vamos a insuflar y podemos, cada vez que insuflamos o soplamos o damos la respiración, como tú le quieras llamar, tenemos que evidenciar de que el tórax o el pecho de la persona se expanda y que con esa misma expansión, a la hora que dejo de soplar, el aire salga de la misma forma, desinflando, entre comillas, el tórax, ¿sí? Eh, Además, también como yo les había mencionado, si tú no tienes seguridad o ves que hay secreciones dentro de esta persona, yo puedo utilizar el sistema máscara válvula boca, ¿no? Para evitar que justamente yo también sufra algún tipo de daño, alguna infección, etcétera, etcétera, ¿no? Y por último, después que ya hice la respiración boca a boca, yo tengo que reevaluar el pulso carotídeo. ¿Y cómo lo evalúo? De la misma forma, ¿no? Al cabo de 5 ciclos, 2 minutos de RCP, se tiene que reevaluar a la víctima palpando el pulso de la arteria carótida en no menos de 5 segundos o hasta 10 segundos, dice la guía, ¿no? Ahora, ¿qué ocurre si no presenta pulso? Debe de continuarse la maniobra de reanimación hasta que venga el DEA o ya aplicamos la reanimación cardiopulmonar avanzada, ¿no? Pero ¿qué ocurre si presenta pulso? Pasamos a verificar que la respiración esté establecida por más de 10 segundos y si no respira, tenemos que aplicar una ventilación cada 5 a 6 segundos durante 2 minutos, ya sin compresiones, porque como tiene pulso, ¿para qué ya hacerle compresiones torácicas? Simplemente aseguramos que el aporte respiratorio equivalga de 20 a 24 ventilaciones por minuto, ¿no? Y si presenta pulso y respira, pues nosotros ahora tenemos que colocarlo a la víctima en posición de seguridad, la cual es un decúbito lateral izquierdo, ¿sí? Para evitar que si va a vomitar, aseguremos que no se aspire. Y también tenemos que proteger ya la vía aérea, ¿no? Colocando el cuello, podemos utilizar un collarín o ya lo está llevando la ambulancia para darle la vigilancia en el post-reanimación. Ahora, finalmente, ¿cuáles son los aspectos éticos de la reanimación cardiopulmonar? Los aspectos éticos de la reanimación cardiopulmonar pues van a estar manejados a través de 3 parámetros. El primer parámetro me dice si el paciente tiene indicación para iniciar RCP. ¿Y cuando un paciente tiene indicación para iniciar el RCP? Cuando el paro cardiorrespiratorio se produce en individuos sanos que no hayan transcurrido más de 10 minutos y que sea una persona que no tenga una enfermedad crónica que haya generado este paro cardiorrespiratorio. También se dice que tenemos que ver que si ya pasaron más de 10 minutos, pero que la causa fue intoxicación o casi ahogamiento, es decir, una persona que sacaron de la piscina y que aún tiene signos vitales, entonces puede iniciar el RCP. Y también si en los que no es posible determinar en qué momento se dio el paro cardiorrespiratorio, pero que puede haber pasado poco tiempo, es decir, no hay signos que me determine que esta persona ya tiene muerte biológica, ¿no? Eso básicamente. A ver, ¿qué más? ¿Cuál es el segundo parámetro? ¿Cuándo no iniciar el RCP? Pues nosotros debemos también no iniciar cuando el paro cardiorrespiratorio es producto de una enfermedad terminal o irreversible, ¿no? ¿Por qué? Porque también viene el concepto ético de la muerte digna, ¿no? O la eutanasia. Entonces, si es una persona que estaba conectada, estaba recibiendo dosis alta de morfina o ya es la enfermedad terminal, no tiene ningún sentido hacerle reanimación cardiopulmonar para que siga con ese padecer, ¿no?
y también cuando nosotros encontramos rigidez, lividez o descomposición en el cuerpo, ¿no? ¿Qué es una lividez, no? Que es un concepto que de repente algunos no conocemos. Son las, diríamos, impregnaciones que se den a piel por, diríamos, por el peso del cadáver, ¿no? En este caso, miren, como ha estado eh, puesto sobre una mesa, la parte que cogió, que tuvo sobre la superficie, ahí apoyado, esos son la famosa lividez, ¿no? Son como diríamos moretones, los chupetones o chupones que algunos dicen, sería, pero ya en el cadáver. Entonces, yo encuentro una persona con lividez, ya no debería de aplicar RCP, ¿no? Ni mucho menos. Y finalmente, ¿cuál es la situación en la que se deben de suspender el RCP? Cuando yo debería de decir no debo de ya seguir con el RCP. Cuando se compruebe la indicación errónea del RCP, o sea, un falto diagnóstico de paro cardiorrespiratorio, cuando se compruebe la presencia de actividad cardíaca eléctrica intrínseca, es decir, ya el paciente está en ritmo sinusal, cuando transcurrió más de 15 minutos del RCP y persiste la ausencia de actividad eléctrica cardíaca, es decir, siguen las historias, ¿no? O cuando ya pasaron los 20 minutos con el RCP avanzado. Y finalmente, ¿cuándo debe suspenderse el RCP? Cuando se produce fatiga extrema del reanimador. Por eso que normalmente estas debe de ser en conjunto, ¿no? 2 o 3 personas para asegurar que la calidad y la cantidad de contracciones torácicas sean las más adecuadas. Bueno, muchachos, ¿cuál es la conclusión que podemos sacar de esta guía? Pues que el 80% de las muertes súbitas suceden en los ambientes extrahospitalarios, donde habitualmente no se cuentan con ayuda médica especializada en los primeros minutos del evento. Por ese motivo, es que es fundamental que nosotros como población general estemos entrenados en detectar la muerte súbita, en activar este sistema de respuesta médica de urgencia que les había mencionado, también realizar adecuadamente la maniobra de RCP básica de alta calidad de forma rápida y efectiva y haciendo seguimiento del cuidado post-paro cardíaco, ¿no? Por el equipo profesional en el hospital a fin de que se incremente la tasa de supervivencia de las víctimas de paro cardíaco, ¿no? En consecuencia, yo les doy un consejo, chicos. La educación continua y el entrenamiento diario es la clave, creo, para asegurar un buen RCP. Por ejemplo, esta es una imagen de un curso que tuvimos donde tenemos alumnos, estudiantes de medicina, y justo aquí el alumno, el reanimador, está diciéndole a una persona que llame al 116 y pida un DEA, ¿no? Esas serían las conclusiones. Bueno, tengo muchas cosas más que comentarles, pero creo que ya sobrepasamos la hora pactada, así que yo quiero agradecer mucho al Centro de Estudiantes de Medicina de la universidad a la cual yo soy egresado, Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, por el cariño, por la estima y por darme esta oportunidad de brindar este pequeño conocimiento y este granito de arena que espero les sirva a ustedes y a los que ya son profesionales, pues recordar que depende de nuestras capacidades y de nuestro compromiso con la salud pública para poder afrontar no solamente las diferentes entidades clínicas que vemos en las diferentes especialidades que podemos tener, sino también en este famoso COVID-19, que es producto del virus SARS-CoV-2, que está teniendo en bastante estrés a nuestra población, ¿no? Como médico general y parte de la administración en salud en la cual yo me desarrollo, les puedo decir que todas las medidas higiénicas y el aislamiento social que debemos de tener es importante para evitar la propagación justamente de este COVID-19. Así que chicos, yo me quedo en casa, tú también quédate en casa, revisa, trata de aprovechar tu tiempo y bueno, aquí les dejo mi canal, Profesor Ibito, al cual espero se suscriban para ver algún contenido en anatomía y también en salud pública que yo realizo. Bueno muchachos, eso fue todo. Se despide, yo soy Iván Juárez Gutiérrez y esto fue la guía de manejo clínico del paro cardiorrespiratorio y la reanimación cardiopulmonar básica. Muchas gracias.